Buenos días a todos, mi nombre es Alexis Morel y junto al doctor Ricardo Comotar queremos compartirle esta presentación sobre el uso de ablación láser en tumores cerebrales recurrentes. Comenzando por la definición, podríamos decir que una recurrencia es la evidencia de la progresión del cáncer luego de recibir tratamiento. ¿Y cuán frecuente es en nuestra práctica neuroquirúrgica que un paciente se presente con un tumor cerebral recurrente? Analizando la base de datos del Dr. Komotar entre noviembre del 2011 y junio del 2018, podemos ver que el 9% de todos los meningiomas, metástasis o gliomas quirúrgicos, es decir, que recibieron tratamiento quirúrgico, fueron tumores recurrentes. Una vez que diagnosticamos la recurrencia, ¿cuáles son las estrategias que tenemos disponibles? Son básicamente repetir la cirugía, repetir la terapia radiante, cambiar la quimioterapia hacia una segunda o tercera línea y cuando estas opciones no se pueden realizar o ya han sido agotadas, el paciente generalmente pasa a cuidados paliativos. Nosotros queremos integrar a este paradigma de tratamiento una cuarta pata que son las terapias emergentes como la ablación láser o LIT. Bien, para proveer un poquito más de contexto con respecto a la epidemiología y la frecuencia, el año pasado publicamos una serie de 100 casos consecutivos tratados con LIT y podemos ver que de estos 100 casos, 80 eran tumores cerebrales, otros 20 eran casos de radionecrosis y el 77% eran lesiones recurrentes, es decir, que son lesiones que ya habían sido tratadas con anterioridad. Los meningiomas, la metástasis y los gliomas, por lejos los tumores más frecuentes tratados, así que vamos a concentrarnos en estos tres tipos histológicos. Bien, comencemos entonces con los gliomas recurrentes. Para ser tratadas con LIT, estas deben ser lesiones pequeñas y focales, consistentes con una recurrencia en forma clínica o radiográfica. Y podemos ver que las opciones de tratamiento son bastante limitadas. Siempre se debe evaluar la posibilidad de una nueva cirugía o radioterapia de antemano. Y si esto no es posible, entonces evaluar la posibilidad de hacer una ablación láser seguido de un cambio en la quimioterapia o la introducción de un agente como el bevacizumab. Caso número 1, en forma ilustrativa, una paciente de 42 años femenina con un diagnóstico de un glioblastoma que ha sido tratada mediante resección quirúrgica hace un año a través de una cirugía con paciente despierto, tratada con temozolomida y radioterapia, que un año después comienza con convulsiones. Karnowski de 100, es la paciente intacta neurológicamente y consistente con una recurrencia focal. ¿Cuáles son las opciones? Cambiar el régimen de la quimioterapia, introducir un segundo agente como Avastin o CPT, o lograr uno nuevo citorreducción a través de cirugía o radiocirugía. Entonces, la primera pregunta que nosotros debemos hacernos cuando tenemos un glioma recurrente es si podemos lograr una nueva citorreducción segura. Ya ha sido demostrado en la literatura, como pueden ver algunos trabajos en la pantalla, cuando tenemos un glioma recurrente y logramos una citorreducción nueva de por lo menos el 70-80% de la lesión, estos pacientes van a tener un mejor pronóstico. Esto hace que lograr esto sea siempre la primera opción a considerar. Bien, entonces, ¿cuál es la situación ideal para un glioma recurrente? Que se pueda lograr una citorreducción segura y que se pueda cambiar la quimioterapia. Ahora, ¿cuáles son los problemas cuando repetimos la cirugía? Básicamente la mayor morbilidad neurológica, el problema con la cicatrización de la herida y que esto va a generar una demora en el comienzo del Avastin entre 4 y 6 semanas. ¿Cuáles son los problemas para repetir la radioterapia? El mayor riesgo de radionecrosis y la eficacia limitada como ha sido demostrada en los clinical trials. Por eso, estas son las ventajas del uso de LIT en este tipo de lesiones. Podemos lograr una nueva citorreducción con muy bajo riesgo de morbilidad neurológica. Las complicaciones de herida son casi nulas ya que la lesión es muy pequeña, con un riesgo de fístula de líquido cefalorraquídeo casi inexistente. Y otra cosa importante es que no demoramos la terapia adyuvante, ya que no hacemos una craniotomía y podemos comenzar la temozolomida o el Avastin a la semana del postoperatorio. Por eso es que, en resumen, los criterios para la intervención con LIT son que el glioma sea recurrente, en forma focal y pequeña, menor a 2,5 centímetros de diámetro, que el paciente tenga un Karnowski mayor a 70, que podamos ablacionar por lo menos el 75% de la lesión y que haya disponible un plan de terapia adyuvante postoperatorio. Acá podemos ver imágenes de cómo fue tratada la paciente de las diapositivas anteriores.
A la izquierda podemos ver una foto de la inserción del catéter en una técnica mínimamente invasiva, una herida cuasi puntiforme. Y en la derecha y abajo podemos ver las secuencias de resonancia que nos van a permitir a nosotros delimitar las zonas seguras que no queremos que sean ablacionadas, así como el target con el mapeo de energía térmica que nos va a permitir certificar que la ablación sea realizada en forma exitosa. Este es el follow-up al año con resonancia de la misma paciente que nos muestra la cicatriz post-ablación, pero sin evidencias de recidiva tumoral. En la literatura podemos encontrar que ya desde el año 2013, cuando se publicaron los resultados del primer trial con el sistema NeuroBlate, en 35 pacientes con glioblastomas recurrentes se demostró que era seguro y efectivo, con una complicación solamente y un control local muy parecido a la resección. ¿Y cuál es la experiencia dentro de la Universidad de Miami? En los últimos años se han realizado 15 procedimientos en 14 pacientes con glioblastomas recurrentes. Todos han tenido tratamientos anteriores, como podemos ver abajo a la izquierda, ya sea quimioterapia, resección quirúrgica o una combinación de resección quirúrgica, radiación y quimioterapia. Y los resultados son bastante buenos. No hay complicaciones neurológicas mayores, solamente un paciente tuvo una fase transitoria por edema. El Karnofsky es casi exactamente el mismo entre el pre y el postoperatorio y con un overall survival medio de 45 semanas que para estos pacientes que ya están recidivando es bastante aceptable. Por eso esperamos contar con los resultados de un clinical trial randomizado en el futuro próximo que nos pueda responder a la pregunta de cuál es el manejo óptimo para los gliomas que tienen una recurrencia focal pequeña. Las hipótesis son que la citorreducción segura seguida de Avastin es mejor que Avastin solamente y que la ablación láser provee un mejor control local que la radiocirugía. La idea justamente es trabajar con 3 grupos, radiocirugía y Avastin solamente y Avastin más ablación láser. Bien, ahora, ¿cómo podemos usar la ablación láser para tratar lesiones que tienen una implantación dural como los meningiomas o los tumores solitarios fibrosos como los sarcomas? Estos pacientes generalmente se presentan en el consultorio con resecciones previas y radioterapia previa y es realmente un escenario complicado ya que las opciones son limitadas. Se puede justamente pensar en volver a hacer una exéresis quirúrgica, volver a repetir radiación, o plantear justamente un cambio en la quimioterapia, o en el caso que la lesión esté estable, se puede esperar. Ahora, si hay una progresión clínica o radiográfica, la observación no está recomendada. Caso número 2, paciente masculino de 62 años de edad, que hace 15 años tuvo una resección subtotal de un meningioma parasagital, luego se realizó una cranioplastia por una infección de herida quirúrgica, tiene evidencia de un tumor residual en el seno longitudinal superior que ya ha sido tratada con radioterapia luego de la progresión, estuvo estable por 5 años y ahora evidencia un nuevo crecimiento en la resonancia. Las opciones son repetir la cirugía, escenario bastante complicado por las características de la herida y de las complicaciones previas del paciente, repetir la radioterapia, quimioterapia en este caso no está indicado, o la observación que ante la evidencia de progresión tampoco estaría indicado. Entonces esta lesión cumpliría con los criterios para ser tratada con LIT, que son básicamente que el tamaño de la lesión sea pequeño o moderada, que la resección quirúrgica y la radioterapia ya hayan sido utilizadas de forma máxima, segura posible, y esta opción no esté disponible, y que la progresión radiográfica esté demostrada. Aquí podemos ver el planeamiento, donde se elige el target y se planifica la trayectoria con la resonancia en tiempo real que nos muestra las zonas seguras y el target a ablacionar. Y esta es la imagen de follow-up a los 8 meses que nos muestra una regresión en el tamaño de la lesión con un excelente control local. En la Universidad de Miami se han tratado 5 pacientes con 5 procedimientos en los últimos años, 4 meningiomas recurrentes y un sarcoma. Los resultados fueron muy satisfactorios con los pacientes presentándose todos con cirugías y radioterapia con una dosis máxima previa. La media del seguimiento imagenológico fue de 12 meses, sin complicaciones
mayores, solamente una trombosis venosa profunda y con una sobrevida media de 3.36 años. Y lo más importante, una de las cosas más importantes, es que el estado funcional fue preservado en la cirugía en todos los pacientes. Bien, ahora, con respecto a las metástasis recurrentes. Como ya hemos dicho antes, tiene que haber una progresión clínica radiográfica, no debe ser posible completar una resección quirúrgica nueva o radioterapia, el Karnofsky debe ser mayor a 70 y debemos poder ablacionar aunque sea el 80% de la lesión. Otra indicación son los pacientes que son pobres candidatos quirúrgicos, ya sea por comorbilidades cardiológicas o algún otro tipo de comorbilidad, o que las lesiones sean profundas o estén situadas en cerebro elocuente. ¿Cuál es la experiencia de la Universidad de Miami utilizando LIT en metástasis recurrentes? 43 procedimientos en 35 pacientes con tumores primarios variados, recto, mama, colon, esófago, pulmón, melanoma, etc. Todos han sido tratados con quimioterapia apuntada a su tumor primario y una combinación de radioterapia o resección quirúrgica cerebral. ¿Cuáles son los resultados? 77% de control local a los 12 meses de follow-up, con una tasa muy baja de complicaciones, una infección de herida y una convulsión postoperatoria. Y acá podemos ver que el Karnofsky pre y postoperatorio inclusive se incrementó mínimamente, pero se incrementó algo. Y la sobrevida media de estos pacientes fue de 72 semanas, lo cual es algo muy positivo considerando que ya han sido tratados en múltiples oportunidades y así todo tuvieron una recurrencia cerebral. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta el LIT en el tratamiento de estas lesiones? Control local sin necesidad de repetir una craneotomía o repetir la radiación, con una tasa de complicaciones de herida muy baja, y nos aporta básicamente un nuevo tratamiento en lesiones donde las opciones ya son muy limitadas o inclusive ninguna. Y muy importante también, preserva la calidad de vida del paciente. Algunos casos difíciles. Este es un paciente de 55 años, profesor con un ependimoma recurrente, que ya ha sido tratado quirúrgicamente en 2 oportunidades. También ha sido tratado con radiocirugía estereotáctica y máxima dosis de radiación fraccionada. Las opciones disponibles son repetir la craneotomía, repetir la radiación, que no están disponibles, o implementar una quimioterapia, que en este caso no estaría indicado. Se trató con ablación láser, como pueden ver a la izquierda. Este es el follow-up a la derecha a las 2 semanas, a los 12 meses, a los 24 y los 30 meses, con un buen control local y sin evidencias de recidiva tumoral. 43 años con un astrocitoma pilocítico recurrente, ya ha sido operado 2 veces, con radiocirugía también a máxima dosis y con un Karnofsky de 100. Acá las opciones son repetir la craneotomía o repetir la radioterapia con las complicaciones que conlleva cualquiera de estos 2 procedimientos. También lo tratamos con LIT y acá vemos el seguimiento radiológico a las 2 semanas, a los 6 meses, a los 12 meses y a los 18 meses sin evidencias de recidiva. Por último, queríamos comentarles esta publicación muy reciente del Dr. Ricardo Comotar y la Universidad de Miami del uso de la ablación láser en los gliomas tipo Butterfly a través de dos trayectorias diferentes con 2 targets diferentes. Se pudo lograr en estos 3 pacientes una extensión de la ablación entre el 98 y el 100% en forma muy segura y con resultados muy prometedores. Para terminar, podríamos comentar que una de las posibilidades más probables es que esta técnica siga la evolución natural de muchas otras técnicas quirúrgicas, como en la cardiología, que la cirugía de corazón abierto ha sido reemplazada, por lo menos en parte, por los stents coronarios. Las técnicas endovasculares son mínimamente invasivas. En la cirugía general, las colecistectomías y las reacciones colónicas han sido abiertas, han sido reemplazadas por la laparoscopía. El clipado de los aneurismos cerebrales abiertos han sido reemplazados por las técnicas endovasculares. Las resecciones de los tumores de base de cráneo por la radiocirugía y los abordajes endoscópicos. Y también podemos decir que hay una gran posibilidad de que la resección de los tumores cerebrales y las lobectomías temporales puedan ser reemplazadas, aunque sea en parte por la ablación láser o LIT. Desde ya les agradecemos a todos por su tiempo y por su atención. Muchas gracias.